glorioso Rey, poderoso en majestad, tú eres santo, tú eres digno, tú eres Dios. Que venga tu reino, que sea lo que vos decís lo que ocurra sobre mí. Tenemos a Jesucristo como Señor. Que Dios lo está llamando a usted hoy. Quiero compartir con ustedes una palabra. Siempre que hay, esto es una experiencia mía que no sé si es universal, pero siempre que hay una palabra que trae alguna revelación o que trae algo que genera una consecuencia fuerte dentro de lo que es el conocimiento normal de un creyente, eso despierta muchísima oposición en lo espiritual, en la predicación de la palabra, tanto en la vida del predicador. Siempre ocurre lo mismo. O sea, para que el mensaje tenga efecto, necesitamos básicamente, para el mover del Espíritu Santo, dos cosas: que el mensaje sea el correcto, pero que también el predicador lo sea. Entonces, cuando el mensaje es el correcto, la lógica del enemigo es atacar al mensajero. Tiene mucha lógica, es demasiado fácil de entender cómo viene. Pero eso, digamos, de alguna manera, cuando nosotros ministramos la palabra de Dios a lo largo de los años, nos damos cuenta entonces el poder, la consistencia o el peso que tiene determinada revelación en la palabra de Dios. No un mensaje simplemente de vamos, que usted puede, que eso lo puede decir cualquiera. Eso se lo dice la hinchada a un equipo de fútbol cuando va perdiendo, vamos que ganamos, pero no es el mensaje de la palabra de Dios. O sea, la arenga de la hinchada no es lo que el Espíritu Santo de Dios nos viene a traer, sino una palabra que traiga sobre nosotros un efecto de edificación, de consuelo o de exhortación. Siempre que la palabra de Dios es predicada, 1 Corintios capítulo 14 dice que viene esa palabra como una voz profética que trae edificación, es decir, crecimiento, madurez, consuelo, porque tal vez nuestra fe está siendo bombardeada y necesitamos tener soporte de parte del Señor para resistir la prueba, o exhortación, es decir, cuando nos decaemos, cuando nos desanimamos, cuando nuestros brazos bajan, cuando parece que nosotros mismos estamos desviándonos del propósito de Dios, hay una exhortación, una animación al volver, digamos, al camino. Esta es una palabra muy, muy conocida, el mensaje, digamos, tal vez no, pero sí el pasaje, Mateo capítulo 28, verso 18 al 20, los teólogos le llaman a esto la Gran Comisión. Es decir, dan una idea de que esta es importante, pero que hay otras. Cuando alguien dice esto es grande, es porque lo hace por comparación. Entonces dice, bueno, esto es grande porque hay otros que son más chicos. Pero desde mi punto de vista y de la experiencia que tengo en el Señor, esta es la única comisión. No es la más grande, ni la más chica, es la única que existe, porque es la única que registra la palabra de Dios, que Jesucristo fue detallado, la explicó claramente como una especie de rompecabezas donde cada cosa tiene su valor. Mateo capítulo 28, verso 18, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Tu palabra, Señor, nos edifica, nos alimenta, nos consuela, nos exhorta, nos levanta. Tu palabra es vida, tu palabra transforma, cambia todas las cosas. Es
el poder de tu Espíritu y tu palabra juntos la que hacen la obra en nosotros. Te pedimos en esta mañana que llegues a cada una de nuestras vidas y también a aquellos hermanos que están tal vez siguiéndonos en las redes sociales. Tócalos con tu poder, con tu palabra. Levántalos, Señor, en el nombre de Jesús. Despiértalos, Padre Santo, para que puedan entender cuál es el mensaje de hoy, lo que tú quieres hablarle a la iglesia hoy, que el que tiene oídos pueda oír lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia. Bien. Comienza Jesús después de la resurrección, se encuentra con los discípulos. Dice la Biblia que Jesús estuvo con los discípulos 40 días, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, que son una continuidad, que estuvo 40 días dándole instrucciones por el Espíritu a los discípulos, algo que tal vez un poquito más adelante vamos a estudiar, qué significa recibir instrucciones por el Espíritu acerca del reino de Dios. Eso dice Lucas capítulo 1. No hablaron de cualquier cosa, hablaron del reino durante 40 días y hablaron cosas en el Espíritu. Si bien todavía ellos no habían recibido el bautismo del día de Pentecostés, recordamos, como cuenta el Evangelio de Juan, que Jesús sopló sobre ellos y le dijo: recibid el Espíritu. Y en el Evangelio de Lucas dice que se les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Eso fue una misma acción. Una forma de contarla tiene Lucas, una forma de contarla tiene Juan. Ellos habían ahora entendido, tenían ahora entendimiento acerca de las Escrituras por ese soplo del Espíritu Santo de Jesús, confirmando Job 32:8, que dice: ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. El entendimiento es una obra del Espíritu Santo. No es lo mismo que la educación, no es lo mismo que la experiencia o la sabiduría o el conocimiento de alguna cosa. El entendimiento, la inteligencia, es de carácter espiritual. Y eso es lo que debemos pedir al Señor para poder entender su palabra cuando la leemos. A veces leemos la palabra acompañado de un montón de suplementos, diccionario bíblico o atlas bíblico o tal vez una concordancia o un estudio, pero lo más importante de la lectura de la palabra de Dios es leerla en el Espíritu, leerla en una actitud de oración, leerla en una actitud de clamor, de realmente hambre, deseo de saber lo que la palabra de Dios dice, no leerla de corrido como uno lee alguna otra cosa, porque Jesús nos explicó que sus palabras son espíritu y son vida, y la palabra de Dios es viva y eficaz, como un instrumento de corte, no precisamente es una espada, como dicen nuestras traducciones, sino que más bien se refiere al instrumento que se usaba para hacer la circuncisión, lo que separa lo carnal de lo espiritual, ¿no es cierto? Lamentablemente nuestras traducciones están muy llenas de la teología que tenían en ese momento los traductores y son más en parte interpretaciones que traducciones. Por eso es necesario leerlas en el Espíritu, obviamente, luego que sean confirmadas por el resto de la Biblia, porque la Biblia se interpreta a sí misma y cuando yo hay alguna cosa que no entiendo, seguramente en algún otro pasaje de la Biblia está explicado. Por lo menos esa es mi experiencia de los últimos 35 años que predico la palabra de Dios. ¿Qué significa que Jesús se les haya presentado y les haya dicho: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra? Evidentemente era algo que él no tenía antes. Antes de la cruz y antes de la resurrección, Jesús no tenía esta potestad. Él actuó en el poder del Espíritu Santo, pero no actuó en su poder personal, como segunda persona de la Trinidad, que así le llamamos nosotros, pero como Hijo de Dios. Mayormente en el Nuevo Testamento encontramos que cuando aparece la palabra Dios se refiere al Padre, cuando aparece la palabra Señor se refiere al Hijo,
Y luego, cuando aparece Espíritu, es el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios, como a usted le guste más llamarlo. Pero Jesús actuó, dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, en el verso 38, actuó en una unción. Él dice, así como el Padre ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús, y anduvo haciendo bienes, sanando a los quebrantados por el diablo. Hay una descripción de lo que Jesús hizo. Como hombre, fue ungido por el Padre, es decir, recibió una autoridad delegada. Esa es la unción. La unción es una autoridad delegada que otorga una capacidad de acción. Habilita para cumplir una tarea. Nada más que en el antiguo pacto eso se representaba con perfume, ¿no es cierto? Es decir, que las personas que tenían autoridad olían diferente, tenían un olor diferente. Todos los instrumentos del templo de Dios, dentro del templo, eran ungidos. Todos los instrumentos eran perfumados con un perfume de la santa unción. Usted lo puede encontrar ahí en Números, en Deuteronomio, en Éxodo, están en todas partes. Pero no podía ser puesto sobre nadie más que sobre el sacerdote. Entonces ese olor que la gente sentía en el tabernáculo cuando iba a ofrecer su sacrificio, que iba a ofrecer por el perdón de sus pecados, ese aroma de todos los instrumentos ungidos estaba sobre la vida del sacerdote, de un hombre. Es decir, que ese hombre, al caminar por el pueblo, al moverse, llevaba en sí mismo olor a templo, llevaba olor a Dios, olor a comunión con el Señor. Y eso es el efecto de la unción. El apóstol Pablo dice, llevamos a todos lados el aroma de su conocimiento, ¿no? Un perfume de unción que determina una autoridad. Incluso muchas veces al ministrar, cuando ministramos a algunas personas, esas personas sienten ese perfume. Ha pasado muchas veces. Es una unción que de alguna manera determina que estás en presencia de alguien que está obrando en el poder del Espíritu de Dios. No digo que se da siempre, pero se ha dado muchas veces. Pero aquí está hablando de algo más que eso, porque esa unción fue para el tiempo en el cual Jesús anduvo sanando a los enfermos, liberando, haciendo ciertamente la obra de Dios y predicando el Evangelio. Pero acá había algo que no tenía antes, que es una potestad, que ahora tiene después de haber resucitado de entre los muertos. Y esa potestad en el cielo y en la tierra determina un dominio, una posesión. Es decir, el Padre le ha dado a Jesús la posesión, lo ha hecho dueño del cielo y de la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué razón nosotros vemos a Satanás, el diablo, enemigo de Dios, todavía ejercer determinado dominio o poder sobre algunas personas? Bueno, justamente porque la potestad es necesaria, pero no es suficiente. Un ejemplo claro de esto es que en el Evangelio de Juan dice que a todos los que recibieron y creen en el nombre del Señor, le ha sido dada potestad de ser hechos hijos de Dios. Una potestad de ser hechos hijos. Pero hay muchos que han creído en el Señor y sin embargo uno no los ve actuando como hijos de Dios. Es que tienen la potestad, pero no el ejercicio de esa potestad. Algo que yo ya en el pasado he estado enseñando. Si ustedes no se ponen al día, pueden mirar algunas prédicas anteriores donde expliqué la diferencia
entre ser un hijo de Dios y tener la potestad de ser hecho. Es como tener el cheque y no cobrarlo, ¿me entiendes? Tengo la potestad de ir al banco y cobrarlo, pero si no voy, no lo cobro. Tengo la potestad de ser hecho un hijo de Dios, pero actúo como el hijo de mi padre. Actúo con las limitaciones naturales y entonces tengo la potestad, pero no tengo el dominio. No tomo posesión. Tengo la escritura, pero otro habita en mi propiedad. Así es mayormente la vida del creyente. Así como los israelitas recibieron la promesa de la tierra, y la tierra era de ellos, porque Dios le había dado potestad para que ellos cruzaran el Jordán y la poseyeran, pero había un montón de enemigos en la tierra contra los que ellos tuvieron que luchar para ejercer el dominio de esa posesión. No sé si me estoy explicando bien. Por lo tanto, en la vida del cristiano, esta guerra espiritual tiene el propósito de que aquella potestad que nosotros hemos recibido de ser hechos hijos de Dios se haga realmente efectiva. Muchas veces el enemigo trae dudas y es la gran duda sobre la vida de cada uno si eres hijo de Dios. Lo que Satanás le preguntaba a Jesús: si eres hijo de Dios, entonces manifiesta. Hace un milagro, hace algo que revele que sos un hijo de Dios. Ejerce esa capacidad. Pero acá, en este pasaje, no está hablando de esa lucha, sino que está hablando de la posesión del cielo y de la tierra. ¿Por qué no vemos todavía al reino de Dios efectivamente sentado a Jesús en su trono, gobernando sobre cielo y tierra? Sabemos que la Biblia dice que Él ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre, lo dice, así termina el Evangelio de Marcos. Jesús ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Sabemos que ejerce una intercesión sobre nosotros, pero seguimos orando que su reino venga, y así nos enseñó Él. Venga a nosotros tu reino. Es decir, de la potestad al dominio, o sea, a la manifestación completa del reino en la tierra. ¿Por qué el reino no se ve gobernando sobre las naciones? Porque existe otro que se llama Satanás, el diablo, que tiene un sistema que se llama mundo, que tiene una parte en la tierra y una parte en los lugares celestiales, que se opone a esta realidad de que Jesús tiene toda potestad. Entonces hay algo en el medio entre la potestad y el dominio que no vemos, no entendemos exactamente por qué no ocurre. Y se trata de lo que Jesús explica: por tanto. O sea, como tengo toda potestad en el cielo y en la tierra, por tanto, o sea, por esta razón, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Quiere decir que lo que falta entre la potestad que recibió Jesús al morir en la cruz y resucitar de los muertos y su reino establecido aquí en la tierra, es que las naciones de la tierra sean disciplinadas bajo su reinado. La palabra discípulo, la palabra disciplina tienen exactamente la misma raíz, lo entendemos.
Una maestra, por ejemplo, lo entiende claramente. Cuando se le alborota en el aula es porque hay indisciplina. Y no solamente está para enseñar las disciplinas, las ciencias, sino también un comportamiento, una convivencia, un respeto, normas. Fíjese lo que dice los diccionarios humanos. Disciplina es un conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la obediencia entre los miembros de un cuerpo determinado en una profesión o vocación. El propósito de la disciplina es mantener el orden. Otra definición: conjunto de normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a un cierto resultado. Es decir, si yo insisto, me disciplino e insisto, voy a lograr un resultado. Todo el mundo sabe que ningún clavo se clava al primer golpe, que se necesita una y otra vez hasta que finalmente se consigue. Otras definiciones. ¿Qué es la disciplina? La disciplina es la capacidad de las personas para poner en práctica una serie de principios relativos al orden y la constancia, tanto para la ejecución de tareas y actividades cotidianas como en sus vidas en general. Como tal, la palabra es una palabra original, nació con ese nombre. Disciplina en latín se dice disciplina. No es una palabra que nos viene modificada. En este sentido, la disciplina supone la capacidad para controlar los impulsos, sobre todo aquellos que nos apartan de los objetivos y más bien nos inclinan al goce de los placeres más inmediatos. De allí que la disciplina sea muy importante a la hora de alcanzar metas, tanto a nivel personal, por ejemplo, rebajar de peso, ponerse en forma, como a nivel laboral, tener una mayor productividad, o académico, una mejora en el rendimiento académico. La disciplina, pues, es una virtud moral asociada a la capacidad para llevar una vida ordenada en concordancia con nuestros principios, deberes, objetivos y necesidades y en observancia de las normas de compartimiento social. Cuando Jesús dijo id y haced discípulos, está hablando de disciplina. Está hablando de que las naciones tienen que entrar en el orden del Señor, someterse al orden, a los principios, a los valores, a la revelación de la palabra de Dios, para que entonces pase de la potestad al dominio, de la potestad a la posesión. Eso es lo mismo que pasa en nuestras vidas. Nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios, pero el Espíritu Santo de Dios no se mantiene obligándonos a cambiar, sino que es nuestra disciplina lo que le permite al Espíritu Santo de Dios hacer la transformación de nuestra vida. Mientras nosotros sigamos indisciplinadamente, es decir, como si no hubiéramos aprendido nada, viviendo según las presiones que el mundo que está bajo el maligno nos ofrece, entonces el Espíritu de Dios se contrista y no puede completar la obra. ¿Por qué es necesario esto? Dice en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, yo necesito que hoy preste mucha atención, por favor. En Juan capítulo 8, verso 31, dice, Jesús le habla a los judíos que habían creído en Él, eran creyentes. Amén. Es un pasaje que yo lo uso mucho porque veo que lo aplican poco. Y lo voy a seguir usando hasta que vea que todo el mundo lo aplica. Pero es algo que hay que entender de una vez. Y dice, Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra,
Permanecer en la palabra es guardarla, es obedecerla, es disciplinarse por medio de la palabra. Que no se la lleve el viento, que entre en nuestro corazón, en nuestra mente y se haga parte de nuestra forma de pensar y de actuar. Si vosotros permanecéis en la palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No todo creyente es discípulo de Jesús. Aún el diablo y los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen. Es decir, que para ser un discípulo de Jesús es necesario obedecer. Ese es el rol del Espíritu Santo en la vida de un creyente. El poder que hemos recibido no es para temblar o para simplemente hacer milagros que son maravillosos y que hay que hacerlo. El poder básicamente es para obedecer lo que los israelitas no pudieron. Ellos tenían la ley, pero no tenían la capacidad de obedecerla. El poder del Espíritu viene a la vida del creyente para que el creyente pueda obedecer. Si no hay vocación del creyente por la obediencia, entonces se contrista el Espíritu Santo de Dios y se mantiene al margen. Entienda, hermano, que Dios, si no está en primer lugar, no está en ningún lugar. Si nosotros no le damos al Espíritu de Dios la preeminencia y orientamos nuestra vida, nuestras decisiones, nuestros planes de mediano, de corto, de largo plazo, a vivir en obediencia al plan perfecto que Dios trazó, entonces rebotamos como las pelotitas del flipper, ¿me entiende? De un lado para el otro, sin tener una trayectoria, sin tener una dirección, sin tener claramente un crecimiento de gloria en gloria. Podemos tener el Espíritu Santo y vibrar y caernos y hablar en lenguas, y podemos incluso hasta orar por un enfermo y ver un resultado, que Dios lo sana, porque Dios lo que respalda ahí es su palabra, no a nosotros. Dice, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Respalda su palabra. Pero para poder ser un discípulo de Jesús, debemos caminar en la obediencia, porque la obediencia es la marca, es el arras de que somos del reino, de que Él es nuestro Señor. Amén. Ahora dice, si permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente discípulos. Bueno, ¿y eso qué beneficio tiene? ¿Para qué quiero? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es decir, que sobre la tierra hay solamente personas libres en tanto y en cuanto son discípulos de Jesús. No existe libertad, es una falacia pensar que alguien que vive esclavizado del pecado, de un vicio, de una cultura, de una tradición, es una persona libre. Jesús explicó que ser libre es un privilegio verdaderamente libre de los discípulos de Jesús. Razón por la cual cuando nosotros predicamos el Evangelio, hacemos dos cosas muy poderosas. La primera es obrar en el amor de Dios por misericordia, liberando a los cautivos por el diablo. La segunda es que al liberar a los esclavos del diablo, le quitamos al diablo poder para ejercer en el mundo. Y le agregamos al reino de Dios poder para tomar ese dominio, esa potestad que Jesús tiene. Dos cosas. Satanás ejerce poder porque tiene esclavos. Seguramente hay algún esclavo de Satanás que le genera a usted algún problema. Él tiene un sistema
principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad, siempre tiene uno por ahí que está puesto para oprimir, para presionar, para estresar, para hacerlo blasfemar, para hacerlo desviar de su fe. Siempre hay una zanahoria en el mundo que lo distrae, que no le hace dar cuenta que lo más importante es buscar primeramente el reino de Dios, para que eso le sea añadido. En cambio, el enemigo le pone a usted esa idea de que usted tiene que correr detrás de la zanahoria, cada vez está más lejos. ¿Por qué? Porque no ha experimentado la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Una libertad que permite hacer que todas las cosas nos ayuden para bien. Cuando somos llamados y caminamos en el propósito, cosas que usted necesita para cumplir su propósito y su llamado. Porque la creación gime con dolores de parto esperando eso. Bendito Jesús. Cuando la Biblia habla de discipular a las naciones, está hablando, es una traducción que es correcta, pero espiritualmente lo que está queriendo decir es que las naciones mismas se disciplinen a la potestad, porque si no, no tiene sentido lo que Jesús dice al principio. O sea, toda potestad me da en los cielos y en la tierra. Entonces vayan y disciplinen a las naciones, como hacían los profetas del pasado. ¿Cuál era el trabajo del profeta? Disciplinar a la nación. Y si la iglesia es la voz profética, si es la columna y baluarte de la verdad, pues entonces debe disciplinar a las naciones, porque los gobernantes de este mundo y los líderes no son confiables, porque andan como borrachos, se levantan y no saben qué hacer, y hacen guerras y injusticia y concentran la riqueza y hacen un montón de cosas que están muy lejos de responder al amor al prójimo y al amor a Dios. Las básicas reglas. Entonces es importante que nosotros sepamos que las armas de nuestra milicia, como dice en 2 Corintios 10, que son poderosas para destrucción de fortalezas, se refiere a argumentos, y dice, derribando argumentos, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Fíjense cuál es lo que hay que establecer. El conocimiento de Dios es lo que hay que establecer. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y dice, y estando prestos a castigar, es decir, a disciplinar la desobediencia, cuanto vuestra obediencia sea perfecta. Se lo voy a leer más popular para que usted me lo entienda mejor. Aunque nosotros somos hombres naturales, nosotros no ejercitamos nuestra naturaleza. No es mi inteligencia, no es mi esfuerzo físico, no es el apellido que tengo, la cultura o el talento, sino que entramos en esta autoridad que tenemos por el Espíritu Santo para luchar contra el orgullo y de una sociedad, de una nación que cree saberlo todo, y argumentos que le impiden a las personas conocer a Dios, porque el propósito es que ellos lo conozcan. Y esto es porque en la iglesia del Señor existe una disciplina que tiene el objetivo de que nuestra obediencia sea perfecta. ¿Por qué? Porque debemos andar como anduvo Cristo, y Cristo anduvo en una obediencia perfecta. Y si somos el cuerpo de Cristo, debemos andar como Él anduvo. La desobediencia no es gratuita, te va a costar algo. Te va a costar algo.
vas a demorar bendiciones de Dios que están puestas en el camino recto. Al desviarte, te desvías de las bendiciones también. Y al volver, podés recuperar la senda de la bendición. Aunque ese no es el propósito. Pero la bendición está para acompañar, para que tengas señales, para que mires y dice, al cielo 20 kilómetros, ¿me entiende? Para que usted sepa que está caminando, avanzando. Esa es la razón por la que dice que a la predicación del Evangelio en Marcos, estas señales le seguirán. Predicar el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado, ser bautizado es el primer paso de obediencia. Será salvo. Y el que no creyere, dice, ¿por qué tanto en el Evangelio de Marcos como en el Evangelio de Mateo se le da tanta importancia a ser bautizado? Bautizado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Porque lo que significa ser bautizado es ser sumergido, inmerso, metido adentro, cubierto por arriba, por abajo, por delante, por detrás. Cubierto de Dios, del Padre, del Hijo, del Espíritu. Del Padre porque el Padre tiene todos los recursos. Del Hijo porque el Hijo es el que administra. Y del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el que tiene los dones según cada una de las necesidades. Podría abundar en la explicación de esto, pero yo lo he explicado muchas veces. 1 Corintios capítulo 12, cómo funciona Dios, cómo manifiesta la Trinidad en nosotros. Pero quiero terminar con este pensamiento y espero en el Señor que me haya podido explicar bien. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Significa tengo una habilitación. Tengo una delegación de poder para ejercerlo o no ejercerlo. Usted puede tener una escritura y no vivir ahí. Tiene la potestad, pero no tiene la posesión. No se ha hecho dueño, no se ha adueñado. Y Jesús dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Pero vemos el mundo bajo el maligno. ¿Y por qué el mundo está bajo el maligno? Porque la gente no quiere conocer la verdad, porque la verdad es lo que los hace libres. Por lo tanto, al disciplinarlos, al discipularlos, hacemos dos cosas. Una obra de misericordia por el que está perdido, pero también le sacamos al diablo su poder, porque le sacamos sus esclavos. Le liberamos los esclavos. Y de esa manera él no tiene ese poder mentiroso que ejerce. Perfecto. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos por medio de la enseñanza de la palabra de Dios, enseñándole todas las cosas que os he mandado, sumergiéndolos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu, enseñándole todas las cosas que os he mandado. Y entonces, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Unicondicional. Si hacen eso, y entonces, y ese I está ahí perfectamente puesto, en el último verso de Mateo. Y entonces, si no fuera acompañado de un entonces, ¿no? Yo estoy con vosotros todos los días. ¿Usted siente que hay días que el Señor no está? ¿Será que Él no está o está contristado por nuestra desobediencia? Por nuestra indisciplina. Fíjese que cuando el apóstol Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, cuando Jesús le preguntó, ¿qué dice la gente que soy? Pues la gente dice muchas cosas. Algunos dicen que Cristo es un maestro,
otros dicen que fue un sabio, otros dicen que qué sé yo qué fue, la reencarnación de vaya a saber quién. Pero Pedro dijo, tú eres el Cristo, el ungido, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bien, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Pero yo te digo algo también a vos, es decir, yo tengo una revelación acerca de la humanidad. Vos tenés algo que se tiene que dar. Si yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pues entonces yo tengo una función y vos tenés otra. Tú eres Pedro. Vos sos esa piedra con la que yo edifico la iglesia. Sos parte de ese reino que yo estoy edificando. Sos un ladrillo. Ahí. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, es decir, no serán un impedimento para que aquellos que estaban cautivos fueron llevados al cielo cuando Cristo descendió después de haber sido crucificado. No prevalecerán. Y luego dice, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo, porque a ti te he dado las llaves del reino. ¿Ha oído hablar eso? ¿Para qué quiere usted tener la llave del reino en el bolsillo si no va a abrir el reino? ¿O tiene la llave porque usted se encargó de cerrarlo? Nuestra actitud, nuestra obediencia, el discipular, el hacer discípulos, es la llave del reino. Es liberar a los cautivos, es liberar a los esclavos por el diablo. Esa es la predicación de la palabra, con la unción, con el poder que hemos recibido de parte del Señor. Pero si nosotros seguimos creyendo que la iglesia es una mutual o una obra social, donde usted viene a que lo atiendan, entonces no es el reino de Dios. Algunos tienen carné de creyente para solamente en el momento que tienen una necesidad llamar a emergencia. Pastor, ore por mí que tengo este problema. Está bien, y durante la semana, ¿qué hiciste antes de tener este problema? Por supuesto que vamos a orar, somos solidarios, somos tus hermanos, carne de tu carne, hueso de tu hueso. Pero ¿cuánto avanzó el reino de Dios de tu parte en esta semana? Nosotros tenemos una responsabilidad como ungidos de Dios. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos. En Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Tenemos una responsabilidad. ¿Y por qué no se cumple ese? Y he aquí yo estoy todos los días con vosotros. Porque se cumple condicionalmente cuando nosotros hacemos nuestra parte. Nuestra parte de liberar, nuestra parte de obedecer la palabra, nuestra parte de disciplinar. Cómo nos duele en el siglo XXI la palabra disciplina, la palabra orden, la palabra normas, lo que es normal y lo que no es normal. Cómo nos duele todo aquello que no podemos nosotros manejar a nuestro alcance, lo que de repente yo quiero que sea. Nos rebelamos contra todo. El yo quiero ser o yo quiero que sea es más fuerte que lo que realmente es. Nunca pensé que íbamos a llegar a una circunstancia como esta, donde cada uno se percibe a sí mismo de la forma que quiere
y no mira el modelo de Cristo como aquel modelo perfecto de Dios con el cual nosotros debemos medirnos. Nuestra forma de vida de hoy es muy indisciplinada. Las naciones son indisciplinadas. Y estamos mucho más cerca del caos que del orden. Pero le tenemos miedo al orden. El orden nos suena a algo desagradable. Pero sin embargo es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es esa, es que vivamos en obediencia. Vamos a orar al Señor. La semana pasada estuve ministrando en otra congregación y me llamó poderosamente la atención cuando terminé de ministrar esta palabra, no exactamente igual, porque no, es imposible predicar 2 veces lo mismo, que cuando hice la invitación a ponerse en orden, hice la invitación a entrar en la disciplina del Señor, la congregación respondió masivamente, cosa que no ocurre en ningún otro ámbito que usted conozca. Solamente los hijos de Dios tienen ese anhelo en su corazón de ponerse bajo la obediencia, bajo el dominio, bajo la potestad de Jesucristo. Así que mi invitación en esta mañana es igual. Que usted pueda orar conmigo ahora y pedirle al Señor que Él tome dominio de esas áreas de su vida que están desordenadas. Porque es ahí donde el Señor no está. A veces queremos que el resultado venga primero para poner el orden después. Y no funciona así. Primero es la obediencia y luego el resultado. No hay forma de que funcione de otra manera. Primero yo doy un paso hacia la palabra de Dios y luego la palabra de Dios se ejecuta, se cumple en mi vida. Siempre es así. No hay otra forma. Si usted sigue mirando las nubes, si sigue mirando las circunstancias para que sean las circunstancias perfectas, le voy a decir algo. Nunca, según las circunstancias, es un buen momento para obedecer. Siempre las circunstancias le darán a usted la excusa perfecta para caminar en el caos. Y puede 20 años, 30 años, 40 años, 50 años vivir así. Y no tener paz, ni gozo, ni presencia de Dios en su vida, porque Él dijo, y aquí yo estoy con vosotros si hacen esto. Condicional. La presencia de Dios garantizada en tu casa, la presencia de Dios garantizada en tu familia, en tus hijos, tu esposa, tu negocio, tu trabajo. Todo eso está condicionado. Hay una pésima lectura de la gracia. La gracia nos sirve para no ser condenados por nuestro desastre, pero no nos sirve para conquistar nada en cuanto a nuestra vida de desobediencia. Ahí está la diferencia entre el que oye la palabra y la pone por obra y aquel que se olvida. Y vamos a pedirle al Señor en esta mañana, porque eso es lo que necesitamos, ser verdaderamente libres. Y entonces, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Padre, te damos gracias. Tú eres Dios.
promete terminó. No puedo dejar de esperar un milagro. Aunque de frente tenga el mar y el enemigo venga atrás, yo seguiré pidiéndote un milagro. Aunque la tumba se cerró y el cuarto día ya llegó, no puedo dejar de esperar un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Que gruña como un león el enemigo Satanás, en Jesucristo el vencedor voy a confiar. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro y no me avergonzaré de esperar